Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Gris? Qué rico verte. Saludo, un abrazo. Me encanta que estés conmigo todos los domingos. Me gustaría tanto comer una de tus tortas, Gris. No te imaginas cuánto. Vamos a empezar ligerito con el discipulado de hoy. Lali Meneses, que el Señor te bendiga. Rosanita Olivares, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Para las que no me conocen, mi nombre es Lisette Richard. Hola, Guillermina. Mira qué perrito más lindo. Qué rico poder estar con ustedes una vez más. Acuérdense que pueden compartir esto después, ¿ya? Rosanita, inviten amigos, inviten amigas, para que puedan escuchar lo que el Señor quiere para nosotros en esta noche. Recuerden que ya hemos visto varios discipulados. Tenemos el discipulado de Ruth, tenemos el discipulado, Elenita, saludo. Tenemos el discipulado de padres e hijos. Tenemos el discipulado de qué es ser un cristiano, qué es ser un converso. Y hoy día vamos a hablar de qué es ser un discípulo. Así que imagínense lo importante hoy día de este discipulado. ¿Ok? Carmen Betty, que el Señor te bendiga. Buenas noches para ti también. Qué agradable poder estar con hartas amigas ahí compartiendo la palabra. Recuérdense después compartir esto, y alguna que esté atrasada y quiera ponerse al día, vaya a mi página Lisette Richard en YouTube y se ponen al día por si les falta algún discipulado. Amén. Vamos a comenzar orando, así que ora conmigo. Gracias, Padre, en esta noche porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, aclamándote, diciéndote lo maravilloso que eres, lo poderoso que eres, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Eres nuestra roca. Siempre estás con nosotros. Te agradecemos todo lo que tenemos. Gracias por este día, gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por los alimentos, gracias por poder estar conectados con nuestras hermanas. Gracias por la página Orando. Gracias por los milagros que has llevado tú a cabo en esta página. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por cada familia representada en cada persona que está mirando este video. Y te doy las gracias, Señor, porque estos estudios, Señor, de alguna manera nos están ayudando a ser un poquito mejores, Señor, que antes, y a entender tu palabra como tú quieres que la entendamos. Te agradecemos enormemente por estar con nosotros en esta hora. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vayan a buscarse un tecito, vayan a buscarse un cafecito o un consomé, lo que ustedes quieran, y traigan un lápiz y un cuaderno y un papel para que vayan anotando, porque es bueno anotar las citas, anotar las ideas, anotar lo que estamos aprendiendo día a día. ¿Ok? Vamos a bajar un poquito la música para ver que podamos hablar y no nos estorbe tanto. Bueno, dijimos, ¿cierto?, lo que era un cristiano, lo que era un converso, y ahora vamos a decir qué es un discípulo. Así que anótenlo ahí. ¿Qué es un discípulo? Dice en Mateo 28, del 18 al 20, dice así la palabra del Señor. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Así que así vamos a comenzar este estudio. Y lo primero que vamos a ver hoy día es, ¿qué es un discípulo? ¿Lo anotaste, Griselda? Mateo 28, del 18 al 20, ¿ya? Anótalo. ¿Qué es un discípulo? Hay una definición para decir que discípulo es aquel que dirige su mente hacia el conocimiento y la conducta específica. Así que por lo tanto diríamos así súper con peras y manzanas, un discípulo es aquel que es un aprendiz o es un alumno. El que aprende de otro. ¿Ya? Nosotros siempre hemos sido discípulos en muchas partes. Ahora, vamos a ir a la historia. ¿Se acuerdan cuando nos hacían historia en el colegio? Yo odiaba la historia porque no me gustaba. Pero teníamos que hacerla. O también filosofía. A veces nos hacían hacer filosofía. Y en filosofía teníamos que ver a estos hombres que vamos a ver hoy día, que son históricos, ¿ok? Y aquí vamos a ir viendo. Dice, los griegos filósofos, personas como Sócrates, ¿ya? Platón, Aristóteles, tenían discípulos. Sócrates se describió a sí mismo en última instancia como discípulo de Homero. La persona de Sócrates es considerada como el pensador más grande de toda la historia griega. Sócrates, ¿ya? Para que vayan viendo. Claro, estamos bien. Estaba viendo si estaba bien lo que tenía puesto acá. Ahora dice acá, tenemos la tendencia a pensar en Homero como el poeta en lugar de un filósofo, pero Sócrates lo vio como el maestro supremo de la antigua Grecia. Sócrates tenía su propio estudiante, el principal discípulo cuyo nombre era Platón. Platón tenía sus discípulos. El más importante de ellos fue Aristóteles. Vayan anotando ahí la relación. Aristóteles también tenía discípulos. El más famoso fue Alejandro Magno. Aristóteles en particular era conocido como un filósofo itinerante, o sea que andaba por todos lados. Caminaba por muchos lugares enseñando lo que él profesaba. Los estudiantes de Aristóteles le seguían mientras caminaba por las calles de Atenas. En un aspecto, los discípulos de Aristóteles vivieron la vida con él, aprendiendo de él el curso de una rutina diaria normal. Es asombroso pensar cerca de cómo fue formado drásticamente el mundo antiguo, por cuanto hombres como Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno, de hecho es casi imposible entender la historia y la civilización occidental sin la influencia de estos personajes. Hoy día cualquier historiador que hable de historia, o si vemos películas griegas, qué sé yo, estos personajes siempre van a salir. Y todos estos personajes tenían discípulos. Interesante. Vamos a leer ahora por el otro lado. Dice, claro, por el otro lado, dice, el hacer discípulos no era algo nuevo para los judíos. ¿Ya? En Deuteronomio 6, anótenlo, nos dice que era deber de los padres enseñar en forma práctica esta palabra a sus hijos todo el día y todos los días. ¿Se acuerdan que yo se lo enseñaba cuando hablábamos de padres e hijos? Que ellos le enseñaban a sus hijos y pasaban a ser sus propios discípulos. Dice, el conocimiento tradicionalista que era la vida hebrea declarada por Salomón en los Proverbios del 1 al 9 da testimonio de lo anterior, que se discipulaban unos con otros. También en el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos de esto. Y aquí les voy a hacer yo un paralelo. Recién leímos los que eran de la historia. Teníamos Homero, Sócrates,
era su discípulo. Después Sócrates tenía a Platón, era su discípulo. Platón tenía a Aristóteles, era su discípulo. Y Aristóteles tenía ¿a quién? Alejandro Magno, que era su discípulo. Todos ellos tuvieron discípulos específicos que hacían y pensaban y hablaban como ellos. Ahora, en el Antiguo Testamento teníamos algunos como Moisés y Josué. Josué era discípulo de Moisés. Eliseo era discípulo ¿de quién? De Elías. Timoteo era discípulo de Pablo. Los 12 apóstoles eran discípulos ¿de quién? De Jesús. ¿Se dan cuenta que hay una correlación entre los discípulos de la historia y también en los discípulos de los cristianos y los judíos? Por eso es que es tan importante la ordenanza que dejó Jesús en Mateo 28 cuando le dice, id y haced, ¿qué? Discípulo. No les dijo, id y haced converso, id y haced cristiano. No, Cristo les dijo, id y haced discípulos. Porque Cristo de alguna manera también estaba imponiendo algo que ya estaba ahí en el aire. Por todos lados estaba saliendo toda esta historia, ¿cierto? De los discipulados. En la escuela de profetas que existía en el tiempo de Elías, se aplicaba el discipulado. En Primera de Samuel 19, 20-35 y en Segunda de Reyes 2-4. Anótenlo. En la cultura hebrea del primer siglo, así como había discípulos en el mundo griego romano del primer siglo, ya existía gente a la que se le llamaban discípulos en el judaísmo de igual manera. ¿Se dan cuenta? También en el mundo y acá en el judaísmo también ya habían discípulos. Tal gente estaba comprometida ya sea con un movimiento o con un líder de renombre. Esto incluía partidarios judíos de las escuelas filosóficas o sectas políticas o religiosas. Los fariseos aparentemente tenían sus propios discípulos y estos también decían ser discípulos ¿de quién? De Moisés. Siempre cuando Jesús los confrontaba, ellos decían que ellos le hacían caso a su padre Moisés, o a su padre Abraham también. Eran discípulos de ellos. A Jesús nunca lo reconocieron como su maestro. Anoten esta cita. En Juan 9:27 al 29 dice así. Luego le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Acaso quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Entonces lo ultrajaron y le dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Ahí los fariseos estaban confrontando con una persona que Jesús había sanado, ¿ya? Y le estaban diciendo, a ver, ¿cómo lo hizo? ¿De qué manera lo hizo? Y la persona le dice, ya, ¿qué tanto me pregunta? ¿Quieren ser ustedes discípulos de él? ¿Que me preguntan tanto? Y ellos le dicen, así como enojados, no, nosotros somos discípulos de Moisés. No reconocían a Cristo como maestro. ¿Se dan cuenta? Juan el Bautista también tenía discípulos que vivían con él, andaban con él, comían con él y andaban por todos lados con Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista era primo de Jesús. ¿Sabían eso? Juan el Bautista era primo de Jesús. Y cuando Dios lo escogió, le dijo a su madre Elizabeth que él iba a ir antes abriendo el camino para el que venía atrás, que era su Hijo Jesucristo. Juan iba a abrir el camino para Jesucristo. Y así como Juan tenía que abrir el camino y predicaba el evangelio de arrepentimiento, él también tenía discípulos.
que lo seguían, que no conocían a Jesús, solo conocían a Juan y seguían a Juan. Hasta que Juan bautizó a Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando lo bautiza y baja la paloma, que es el Espíritu Santo en forma de paloma, y se posa en Jesús y dice una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando Juan lo bautizó, él no quería bautizarlo porque se sentía indigno, ¿cierto? Ahí recién los discípulos de Juan se dieron cuenta que ahí pasaba algo con ese varón que llamado Jesús, que Juan estaba bautizando. Así que muchos discípulos que eran discípulos de Juan, después empezaron a seguir a Jesús. Hay una parte en el Evangelio donde Juan dice: yo tengo que menguar para que exalte el Hijo de Dios. Menguar significa disminuir. Yo ya tengo que desaparecer para que empiece a venir el Cristo. Así que vemos que en la antigüedad habían discípulos por todos lados. La palabra discípulo era muy importante. Por eso cuando Jesús escoge a los 12 apóstoles, les llama discípulos. Porque esto ya estaba en el mundo, ya estaba en el ambiente. Todo el mundo conocía la palabra discípulos. Era más conocida la palabra discípulo que la palabra cristiano. Así que por eso es importante que conozcamos qué significa la palabra discípulo, que es un aprendiz, aquel que quiere aprender de alguien. ¿Ok? Seguimos leyendo. En Marcos 2:18, anótalo, dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron. ¿A quién le dijeron? A Jesús. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Lo están contraatacando. Pero ya le están reconociendo que él tiene discípulos. En Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Se dan cuenta que la palabra discípulos, era muy conocida y era muy usada en ese tiempo? Acá tenemos Juan 3:25, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos de los judíos acerca de la purificación. Todo el mundo tenía discípulos. En Hechos 19:1-7 dice: mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo? Entonces dijo: en que fueron bautizados. Ellos le respondieron: nosotros ni siquiera hemos recibido el Espíritu Santo, solo tenemos el bautismo de Juan para arrepentimiento. En general, la educación de los jóvenes en el primer siglo del judaísmo se centraba en el hogar, alrededor del aprendizaje de la Torá. ¿Se acuerdan que se lo enseñé cuando los padres le enseñaban a los hijos? Y los hijos a los hijos y los hijos a los hijos. Era normal que se enseñaran dentro de la familia. Por lo tanto, la palabra discípulo era muy bien usada. Pero ellos usaban la Torá al principio. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y tenían otros libros como los Salmos, los Proverbios, Isaías, Cantares. No tenían toda la Biblia. Y con esos libros ellos transmitían de generación en generación. Por lo tanto, se transformaban discípulos unos de otros, explicando la Torá. Pero en los tiempos de Jesús
hay evidencia que sugiere que la escuela primaria fue desarrollada para mitigar contra las invasiones del helenismo, pero después que el muchacho cumplía 13 años de edad no había más educación formal en este tipo. Ahí había gente que eran seguidoras del helenismo, que era gente que era bien idólatra y tenían ídolos y hacían un montón de cosas. Entonces, para contrarrestar eso, aparecieron los discípulos de los judíos, para ir en contra de esas doctrinas que eran falsas, ¿cierto? Para que los jóvenes no se fueran y no se extraviaran. Pero lamentablemente llegaba hasta los 13 años. Después de los 13 años no había más. Y los jóvenes a esa edad pasaban a ser adultos. Así que muchos de ellos también a veces hasta se casaban, porque ya pasaban a la adolescencia y tenían otro tipo de educación que la daban sus padres. Los padres a los hijos y las madres a las hijas. ¿Ok? Seguimos leyendo. Si él deseaba más entrenamiento, o sea, el joven de 13 años quería entrenarse más acerca de la Torá o de la preparación de ellos como hebreos o judíos, como para ser un juez, un maestro, un escriba o una cabeza en la sinagoga, entonces él podría continuar sus estudios, de la Torá en grupos pequeños, ¿cierto? Pero bajo un maestro. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo, cuando él se convirtió, dice, yo fui estudiante de Gamaliel. Y aquí está, hay un versículo que lo dice. Dice, en Hechos 22:3, dice Pablo, soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son ustedes. Claro, como lo son ustedes hoy. Entonces, ¿qué estamos viendo con este estudio? Que cuando Dios hace el llamado y dice, vayan, oíd y haced discípulos, está diciendo algo específico que estaba pasando en esos tiempos, que estaba pasando en la historia, y había mucha influencia mundana, por decirlo de alguna manera, de los griegos ahí, de los romanos, había mucha idolatría, entonces era muy importante ser discípulo de Jesucristo. Entonces, cuando Él escoge a sus 12 apóstoles que pasan a ser sus discípulos, Jesús estuvo 3 años dándole ahí y explicándole la palabra y explicándole la palabra y explicándole la palabra y explicándole lo que Él era, explicándole quién era el Padre, por qué Él vino a la tierra, a qué vino. Les mostró, pero N milagros. Qué maravilloso debió haber sido estar con Él en ese tiempo. Le mostró quién era Él, cómo podía hacer milagros. Y en una parte, en Juan, si no me equivoco, 16, Él les habla y les dice, ya no les voy a hablar por parábolas, porque las parábolas son para la gente normal, que yo tengo que contarle pequeñas historias, porque ellos no son capaces de retener. Pero ustedes son mis discípulos, así que de ahora en adelante ya no les voy a hablar como niños y les voy a hablar las cosas como son. Y en el capítulo 17 de Juan, léanlo, es muy lindo, él hace una oración maravillosa. Yo tengo la prédica por ahí en YouTube, vayan y búsquenla. La prédica de Juan 17, o sea, la oración de Jesús por sus discípulos, ¿cierto? Y él hace una oración maravillosa, pero en esta oración Jesús intercede por sus discípulos y le dice al Padre, yo te ruego por estos, por los 12 discípulos, no te ruego por el mundo, le dice Jesús,
Te ruego por estos, que eran sus discípulos. No te pido que los apartes del mundo, sino que los quites del mal. Entonces, para Jesús, el hecho de ser discípulo era muy importante. Por eso hoy en día, el hecho de ser discípulo es muy importante en tu vida. Lo que tú estás haciendo hoy día aquí conmigo es muy importante porque te estás discipulando. Yo también lo hice. A mí también me discipularon, porque no sabía estas cosas. Me discipularon y ahora yo se lo transmito a ustedes. Ustedes se lo pueden transmitir a sus hijos, o a un pariente, o a un amigo, una amiga, un vecino, una vecina, a sus familiares. Y de esa manera nos convertimos en maestros que podemos hacer discípulos. ¿Qué le dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discipular significa que tú transmites a otra persona tu conocimiento, sea el conocimiento que sea. Nosotros tratamos de dar conocimiento bíblico. Y si nosotros no discipulamos, la gente no aprende. Y si la gente no aprende, no puede discipular a otros. Y no es lo mismo ser cristiano o ser converso que ser discípulo. No lo es. Es muy importante ser cristiano, es muy importante ser converso, pero si tú no eres discípulo y no aprendes, ¿qué vas a enseñar si no aprendes? Entonces, lo que Dios quiere mostrarnos hoy día es que sepamos la importancia del discipulado. Si tú tienes una iglesia y es una iglesia donde no discipulan a la gente, ojo, atención. Si no la discipulan en la palabra, ten cuidado. Hay muchas iglesias donde hablan del apostolado, hablan de las profecías, hablan de un montón de cosas, pero no están hablando de la palabra. Si lo que te están enseñando no está sacada de la palabra, ten cuidado. No están sacando la palabra, eso significa la sana doctrina. Si no te están dando sana doctrina, ten cuidado donde estás. Habla con tus pastores y explícale y dile, yo quiero saber más, quiero ser un discípulo, quiero ser una discípula, quiero aprender más de la palabra. Quiero saber para yo poder explicarle a otros. No quiero que me hablen ya más en parábolas, como lo hacía Jesús con la gente. Quiero que me digan cómo es para yo explicarle a otros. Y hoy día el Señor te está diciendo a ti, yo quiero que tú seas mi discípula. Yo quiero que tú seas mi discípulo. Quiero que aprendas de mí. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que hago yo en la vida de las personas? Para que tú se lo transmitas a otros y los lleves ¿a qué? Al arrepentimiento y a la salvación de sus vidas, de sus almas. Sobre todo hoy en día que estamos teniendo tantos problemas y tanta enfermedad con el COVID-19, que la gente necesita aprender de la palabra del Señor. Y qué mejor que ustedes le hablen a otros. ¿Saben qué? No tengan miedo. Tomen su celular. Agarren su celular como lo hago yo, como lo hace la Julita, como lo hace la hermana Guillermina, la hermana Estercita, la Julia. Agarren su celular un día, pónganle en vivo y hablen a la gente de Jesús. ¿Saben qué? Yo quiero que ustedes crean en Jesús porque Jesús cambió mi vida y Jesús es lo más maravilloso que me ha pasado. Así que yo te invito a que escudriñes la Biblia y seas un discípulo de Jesús. Y después haces una oración y le das gracias a Dios y listo. Y terminaste. Y ya te vas a convertir en una discípula de Jesús,
Con algo tan pequeñito vas a empezar a hacer algo. Y si todos los días lees la Biblia, todos los días la escudriñas, estudias, ves los estudios que estamos haciendo, buscas prácticas de la sana doctrina, te instruyes en la palabra, ¿cierto? Vas a poder explicar cada día la palabra con conocimiento. Y nadie te va a decir que lo que tú estás diciendo está incorrecto, porque tú fuiste un aprendiz y aprendiste bien la palabra del Señor. Así que, queridos y queridas, ya aprendimos lo que es un cristiano, ya aprendimos lo que es un converso y ahora estamos aprendiendo lo que es un discípulo. La semana que viene vamos a tener otro tema que es ¿qué es ser un cristiano maduro? Y ahí la cosa se pone más delicada todavía. ¿Ok? Así que vamos a orar ahora. Le vamos a pedir al Señor que interceda en nuestras vidas, que interceda para que seamos sus mejores discípulos, discípulas de Él. Que nos abra el entendimiento en nuestra mente, que nos dé conocimiento como pidió Salomón. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Pidamos sabiduría, que el Señor te abra la mente para que entiendas. Yo les voy a instar, como lo hago siempre, vayan al libro de Juan, lean el libro de Juan. Aunque no lo entiendan, léanlo entero. Todos los días un pedacito. Y pídanle al Señor que mediante su Espíritu Santo les habla la mente y les abre el entendimiento y van a ver cómo Dios les abre la mente y el entendimiento y van a empezar a entender lo que nunca entendieron. Lo van a entender ahora. Porque Dios es muy grande y quiere que todos nosotros sepamos lo que dice su palabra. Más adelante vamos a hablar del libro de Juan, que es muy bacán. Hay un estudio que hace nuestra hermana Jamie que habla de los yo soy de Jesús que sale en el libro de Juan, maravilloso. Así que algún día le vamos a pedir a la hermana Jamie que haga el yo soy aquí en Las Mujeres de Orando, porque es muy hermoso ese estudio, maravilloso. Así que oremos, queridas hermanas, ahí donde ustedes están y le vamos a dar gracias al Señor por haber estado juntos hoy día en su palabra. ¿Ok? Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor, por haber estado juntos hablando de ti, de tu palabra, de cómo, Señor, vemos como en la historia mucha gente, Señor, fueron discípulos de otros, así como tus discípulos fueron tus discípulos, Señor, y ahora nosotros queremos también ser discípulas tuyas, Señor. Ayúdanos a tener conocimiento, a tener ganas de leer la palabra todos los días, Señor, y lo que no entendamos, mi Dios del cielo, abre nuestra mente, nuestro conocimiento, para que podamos entender lo que sale en tu palabra y podamos transmitirlo a otros, Señor, porque a veces no entendemos y por eso no lo podemos transmitir. Yo te ruego en el nombre de Jesús, papá, abre nuestra mente, nuestro conocimiento, para que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar, mi Dios del cielo. Ayúdanos a transmitir a otros lo que aprendemos en estos poquitos minutos, Señor, podamos transmitirlo a otros, para que también esos otros se conviertan en discípulos, Señor. Gracias, mi Dios del cielo, por estar juntos por la internet, Señor. El diablo la usa para cosas malas, nosotros usamos la internet para cosas buenas, mi Dios del cielo. Y en esta hora también te rogamos por todos los enfermos, Señor, de COVID-19, que sabemos que están ahí en la página orando, unos que ya han salido, otros que están y otros que lo han pasado mal, Señor. Y hay otros también que han fallecido. Y yo te pido en el nombre de Jesús que hayan tenido la oportunidad de arrepentirse, Señor, para que estén hoy día contigo. Que hayan tenido la oportunidad de que alguien les hable de ti, Señor. Y yo te ruego que aquellos que están enfermos, alguien que esté cerca, Señor, les pueda hablar de ti, Señor, para que se arrepientan.
Y hay otros que ya están saliendo del COVID-19. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que declares sanidad en sus cuerpos. Ahora, en el nombre de Jesús, declara sanidad en sus cuerpos, Señor. Nosotros sabemos todos los que están enfermos. Lo hemos leído en la página. Lo hemos leído en el culto de los días miércoles y los días sábados. Señor, y en los otros cultos que hemos visto. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús que declares en el cielo sanidad para todas estas personas. Señor, si es tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad para ellos. Si es tu voluntad, mi Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, protégenos, protégenos, protege a nuestras familias, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a las personas que trabajan con nosotros. Protégenos, Señor, si somos tus hijos, si somos tus hijas, si nos hemos convertido en tus discípulos, Señor, como esa oración que tú hiciste por tus discípulos, Señor, intercede ahora ante el Padre para que nos cubras con tu sangre preciosa por ser tus discípulos, Señor, para que nada malo nos suceda, Señor, en esta hora. Para que el COVID-19 no nos alcance, Señor, porque tu voluntad es esa, Señor. Te agradecemos, Padre, por estar con nosotros día a día, noche tras noche, porque tenemos alimento, porque tenemos abrigo, porque tenemos algo que comer, porque tenemos, Señor, una casa donde cobijarnos. Ayúdanos, Señor, a ayudar a otros. Hoy día veía, Señor, una población con mucha necesidad. Ayúdanos, Señor, para que llevemos alimento a esas personas. En el nombre de Jesús. Que todos podamos dar alimento, Señor. Que unos con otros nos ayudemos. Porque eso hacemos los discípulos de Dios. Además de dar la palabra, nos ayudamos unos a otros. Y en el nombre de Jesús te rogamos que podamos ayudarnos unos a otros. Quédate con nosotros ahora, que podamos tener un sueño hermoso, reparador, Señor, porque lo tenemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Dios del cielo. Gracias por haber estado conmigo, querida hermana. Y que tengan un hermoso amanecer y una hermosa semana. Sigamos orando, sigamos estando juntos. Yo las invito cordialmente todos los días a las 3 de la tarde. Estamos orando distintos hermanos. Yo las estoy poniendo ahí en el grupo orando, o Rosita también, para que se junten. Deja de hacer lo que estás haciendo a esa hora y ponte a orar con nosotros. Son solo 15 minutos. Vamos a orar para que el Señor termine con esta pandemia y saque a la luz lo que tenga que salir. Si el pueblo de Dios se une, les aseguro, hermanas, que vamos a sacar adelante esta pandemia y el Señor la va a erradicar. Pero tenemos que unirnos como pueblo de Cristo. Tenemos que unirnos como mujeres de oración, unirnos a orar. Y esta es una cadena de oración. Todos los días a las 3 de la tarde, si nos unimos de verdad a orar, como se unían antiguamente el pueblo, el Señor va a derramar bendición. Cuando Jonás estaba, el Señor le dijo: dile a todos que voy a destruir la ciudad de Nínive. ¿Y qué hicieron todos cuando escucharon la voz de Jonás? En Nínive dice que desde el rey para abajo se humillaron, se arrodillaron y ayunaron, y Dios no envió el castigo a Nínive. De hecho, Jonás se enojó porque Dios no mandó el castigo, porque quedó como que la palabra de él no fue verdad. Así que si nos unimos en oración, todos y todas, el Señor va a hacer milagro, pero en oración de verdad, en oración de arrepentimiento, en oración de ayuno, en oración de decir: Señor, me humillo ante tu presencia.
quiero ser mejor de lo que era antes, conviérteme en tu discípula, Señor. Y les aseguro que el Señor va a levantar su mano y va a sacar esta pandemia de nuestro país y de todo el mundo si nos unimos en oración. Compartan la oración en la tarde, compartan estos videos para que como hermanos en el Señor hagamos fuerza ante el enemigo. El enemigo gana porque tiene todos estos séquitos que le siguen, pero más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Así que yo las invito cordialmente todos los días. Así que con estas palabras, hermana, gracias por estar conmigo. Nos encontramos el otro domingo, si Dios así lo permite. Un abrazo, que estén bien, las quiero mucho. Bendiciones.